tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. La audiencia de revisión de medidas cautelares para Paola Pavón se fijó para el próximo lunes 16 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Mientras tanto, se dilucida su situación al frente del Consejo Provincial de Pichincha, pues los 60 días de licencia ya concluyeron aquí. Empezamos así 24 horas. Más adelante, ahora queremos contarles que la Comisión Legislativa Ocasional sobre el Paro aprobó el informe final con 6 votos. Su primera conclusión es que el detonante de las protestas fue el decreto ejecutivo 883 y recomienda que las autoridades investiguen lo ocurrido. 6 de los 7 miembros de la Comisión Ocasional del Paro dieron sus votos favorables para aprobar el informe final. Se trata de los asambleístas de Creo, AP, Pachacutic, Revolución Ciudadana e Independientes. 3 de ellos este miércoles entregaron el informe de 176 páginas que tiene 10 conclusiones y 9 recomendaciones. Ellos defienden su informe. Lo que hemos determinado que son qué cosas tiene que hacer cada institución. Por eso el informe es determinante, por eso el informe es objetivo. No creo que todo el tema o la preocupación del trabajo de la comisión sea cómo judicializamos a los actores políticos que se atrevieron a ejercer el derecho a la protesta. Ese no es el enfoque de la comisión. Y por eso el informe no tiene nombres de los responsables del paro. César Ron, quien no estuvo en la votación la noche del martes, dice que no se adherirá, pues sostiene que al informe le falta contundencia. Han sido muy cautelosos y aquí no hay que ser cautelosos. El atentado contra la seguridad pública es gravísimo. Entrenamiento militar, preparación previa con escudos metálicos prefabricados. Si estas evidencias no son hechos suficientes para hablar de su versión, entonces ¿de qué estamos hablando? Incluso dice que el informe está inclinado. Los derechos humanos tienen que investigarse de manera imparcial, porque los derechos humanos son para todos, para los que protestaron, también para los miembros de la fuerza pública. Lo que deja claro el documento es que fue el decreto 883 el detonante de las protestas. Este informe fue aprobado incluso por legisladores del oficialismo. Los 10 puntos de las conclusiones no se habla en contra del gobierno, más que en 2, que se hablen de posibles infracciones. Otros legisladores consideran que la comisión se queda en deuda por la falta de contundencia del informe. Correspondientes. Yo creo que el objetivo de crear estas comisiones ocasionales es justamente para tener un resultado tangible y qué es lo que esperan los ecuatorianos. Sin embargo, estas y otras posturas se expondrán en el Pleno de la Asamblea Nacional una vez que tengan que analizar este informe, que posiblemente sea la siguiente semana. Allí deberán decidir si se acogen o cambian este informe presentado por la Comisión Ocasional del Paro. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Retomamos la información sobre la audiencia de revisión de medidas cautelares para Paola Pavón, que se fijó para el próximo lunes 16 de diciembre. El Estado ecuatoriano sí acatará el pedido de medidas cautelares emitidas por la CIDH en favor de la prefecta Paola Pavón. La Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a ese pedido. Hará una reunión con la Secretaría de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, el Ministerio de Salud, que tiene una dirección para personas privadas de libertad, y de esta manera en la privación de libertad tengan las mejores garantías posibles. Pero como el tema es de competencia exclusiva de la justicia, se conoció extraoficialmente que quedó fijada para el próximo lunes 16 de diciembre la audiencia de revisión de medidas cautelares para Paola Pavón. Padlova Guerra será la jueza como presidenta subrogante de la Corte Provincial de Pichincha. Porque el gobierno no decide si es que se libera o no se libera a una persona. Eso está en manos de jueces y de fiscales. Provincial de Pichincha. Es el artículo 43 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial que les manda a los consejeros provinciales, repito, a los alcaldes de Pichincha y a los de las juntas parroquiales que fiscalicen. Son atribuciones, de acuerdo al artículo 47, fiscalizar las acciones del Ejecutivo Provincial. ¿Quién es el Ejecutivo Provincial? El prefecto y el viceprefecto. Nada se ha dicho de ello. Y sostiene que es el propio Consejo Provincial el que debe pedir cuentas de la ausencia de la prefecta y tomar decisiones, o pena de incurrir también en omisiones los consejeros.
¿Cómo le entrega vacaciones? Son 60 días de licencia. Ahora le da vacaciones, sin que todavía la señora Pavón haya cumplido 11 meses consecutivos en el cargo. Mientras se resuelve el tema por la vía judicial y administrativa, el cargo de Paola Pavón como prefecta de Pichincha pende de un hilo, pues la revisión de medidas cautelares no necesariamente implica que recupere su libertad, y si eso no ocurre, sería cuestión de tiempo la pérdida de su cargo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y en el gabinete binacional que se realiza en Cali, Colombia, el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó que en los próximos días el país conocerá detalles de las manifestaciones de octubre. Apuntó que los hechos vandálicos y violentos se produjeron por parte del gobierno anterior. Estas incursiones criminales, no por parte de quienes protestaban pacíficamente, sino por aquellos que se aprovecharon de la circunstancia, se aprovecharon de la situación para meterse en ellas y cometer sus actos criminales y generar la sensación de caos, que era precisamente el elemento propicio como para que un Congreso que no hubiera sido consecuente como lo fue el nuestro, se reúna e inmediatamente declare conmoción social generalizada y derroque al presidente legalmente constituido. Que hay muchísimo que ver, además, con las fuerzas antidemocráticas, con las fuerzas tiránicas que rigen algunos países de América Latina, todavía para desgracia de América Latina y para desgracia de su democracia, por una parte. Por otra parte, grupos identificados directamente con la criminalidad. Nosotros los tenemos claramente identificados y están haciendo este momento identificados y en los próximos días tendremos nosotros resultados acerca de todo aquello. Inclusive hay algunos que se han refugiado sin tener ningún tipo de acusación, se han refugiado en embajadas, como el caso de la Embajada de México, en la cual se refugió un grupo de gente que no tenía ningún tipo de acusación, a tal punto que nosotros mismos no entendíamos por qué se habían refugiado. Después lo comprendimos con toda claridad, pues estaban sencillamente refugiándose porque tenían la conciencia que les estaba pesando, absolutamente nada más. Revisamos otros temas. La audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016 fue diferida para el próximo 3 de enero, fecha en la cual la jueza Daniela Camacho dará a conocer quiénes de los 24 procesados irán a juicio por cohecho. Un nuevo diferimiento dilata la resolución de la jueza nacional Daniela Camacho respecto a quienes de los 24 procesados por cohecho enfrentarán una etapa de juicio, la quinta ocasión que se interpone entre la instalación de la audiencia preparatoria de juicio y su desarrollo. En 3 ocasiones la audiencia se difirió previo a iniciar esta etapa, una durante su desarrollo y esta última previa a conocer el auto de llamamiento a juicio. Para la experta penalista Paulina Araujo, los constantes diferimientos debieran haber sido argumentados, caso contrario podrían implicar sanciones. Bien puede disciplinariamente el Consejo de la Judicatura, al enterarse obviamente de que hay profesionales del derecho que ejercen deslealmente la profesión. Las razones para interrumpir el transcurso normal de esta causa penal han sido varias, desde ausencia de los abogados por temas de salud, por estar fuera del país, hasta las manifestaciones de octubre y 2 recusaciones en contra de la magistrada que lleva la causa. Si ya son reiterados pedidos y se da cuenta que lo que está es entorpeciendo la causa del proceso, el juez puede negar, pero obviamente luego alegarán que no hubo el debido derecho a la defensa. Si han sido 3, 4, 5 diferimientos y fueron sustentados, yo no le veo problema, la verdad. No entiendo tampoco cuál sería la estrategia de dilatar. Por lo pronto, el 3 de enero a las 9 horas, la jueza nacional deberá indicar quiénes de los 24 procesados, entre los que se encuentra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, obtendrán auto de llamamiento a juicio. Una etapa que, según los defensores, tomará más de 2 meses, pues son cerca de 100 testigos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un tribunal del Guayas decidió que el exfuncionario del IES, Walter Andrade, sea sentenciado como coautor y ya no como cómplice de lavado de activos. La decisión la tomaron tras una apelación presentada por Fiscalía en el caso por el que en mayo pasado se sentenció al exministro Iván Espinel. Fue en el tercer día de la diligencia en el que se dio a conocer la resolución.
Este miércoles la audiencia se instaló a las 10 de la mañana, solo para escuchar el dictamen del tribunal compuesto por los jueces José Cuellar, Juan Paredes y Henry Morán, quienes acogieron parcialmente la apelación a la sentencia que presentó Fiscalía y con la que Walter Andrade, exfuncionario del IES y mano derecha del exministro Iván Espinel, irá a prisión por 10 años en calidad de coautor. El tribunal ha aceptado parcialmente la apelación de Fiscalía. Ustedes ya tienen conocimiento en cuanto a la pena impuesta en calidad de coautor al señor Walter Andrade. Ha sido de 10 años y en un inicio fue por el Tribunal de Garantías Penales de 3 años y algunos meses. La resolución del tribunal en varios de los temas equivoca por completo los hechos sobre los cuales se ha versado en este proceso. Esto quiere decir que la resolución de los jueces está basada en hechos equivocados. Vamos a ejercer obviamente todos los recursos horizontales y verticales que nos permite la ley. El tribunal además ratificó las sentencias de Juan Carlos B. y Joana B. en calidad de cómplices. Sus abogados abandonaron la sala en el primer día de diligencia que se realizó el lunes, por lo que fueron representados por un defensor público. Fiscalía además apeló el monto que se lavó, ya que considera que ese valor supera los $700,000. No se ha pronunciado el tribunal al respecto y considero que ya en su pronunciamiento escrito y fundamentado en este caso, pues lo hará y tendremos conocimiento al respecto. La sentencia de 10 años de prisión impuesta al exministro Espinel en calidad de autor fue ratificada. Si el monto se revisa, la reparación al Estado, hoy fijada para él en $500,000 y para los demás en $10,000, podría incrementarse. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Antes del traspaso administrativo de la Hacienda La Clementina, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria autorizó un cambio de estatutos con lo que se pudo concretar el traslado. Sigue siendo un misterio si el crédito por $78 millones es pagado por los nuevos dueños. De ser ciertas las denuncias detrás del traspaso administrativo de La Clementina, no solo se afectaría a los 1.900 trabajadores supuestos dueños de la hacienda, sino a todos, pues aún hay $74 millones de dinero del Estado otorgados en crédito, que muy pocos saben si se sigue pagando o están dispuestos a decirlo. Como sabemos, fue en marzo del 2018 cuando la cooperativa de trabajadores de La Clementina, Cooproclen, transfirió todos los derechos de negocios de la hacienda a Cobal Management de Víctor y Ludmila Kovalenko. La relación entre los rusos y Miguel Macías Ulloa se da a través de Caterina Kovalenko, hija de los extranjeros y esposa de Miguel Macías Ulloa. Este a su vez es hijo de Miguel Macías Huerta, exdirector de desarrollo del Grupo Novoa. Venía sirviéndose más bien de la hacienda desde mucho antes, incluso cuando pertenecía a Corporación Novoa, a través de su padre adicionalmente. Como además conocía el giro de negocios, se conforman diferentes compañías proveedoras de servicios a esta administradora rusa. Pero antes de que entre los trabajadores con sus 2 fideicomisos con los que se garantizaba el pago del crédito y la Corporación Financiera Nacional estén los rusos, ocurrieron varias cosas. La CFN confirmó que al ser consultados sobre el negocio entre los rusos y la cooperativa, ellos advirtieron que como se comprometían bienes con los que se iba a pagar la deuda, el contrato celebrado con los rusos no surtía efecto jurídico, pues la cooperativa estaría incumpliendo sus propios estatutos. Entonces, inmediatamente pidieron un cambio de estatuto a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos autorizaron a la cooperativa a firmar convenios con terceros y listo. El traspaso de negocio, explotación y comercialización de la hacienda bananera más grande del país, aún en deuda, hacia una empresa creada solo 3 semanas antes de que se firme el contrato, con dueños rusos de quien hay muy poca información en Ecuador, se dio y durante 15 años, mientras se suma una nueva denuncia en la Fiscalía, donde desde hace varios meses atrás ya hay al menos 3. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El nuevo ministro de Energía y Minas llama la atención sobre la intención de desplazar a la minería legal para que la minería ilegal explote los recursos. Además, explicó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y respetar los contratos mineros para evitar futuros arbitrajes. Uno de los grandes proyectos mineros exportó su primer cargamento de concentrado de oro. Se trata de la mina Fruta del Norte en Zamora Chinchipe. Esto, según el ministro de Energía y Minas, José Augusto, es clave para la nueva etapa del sector minero. Mostrar
a la ciudadanía y al mundo que hacer minería responsable, sostenible, cuidando las fuentes hídricas, sí es posible. Para el expresidente de la Cámara y experto minero Santiago Yepes, consolida un importante hito para el desarrollo del país y además marca el camino de lo que tiene que ser la gestión del nuevo ministro. El hecho de poder propiciar sin duda un avance concreto del sector minero industrial, completando varios procesos que han tomado mucho tiempo, sin duda uno de los temas primordiales, el otorgamiento de concesiones mineras, la reapertura del catastro minero. Al respecto, el ministro aseguró que se realizará el próximo año. También tiene en sus manos importantes temas pendientes como viabilizar los proyectos Río Blanco y Loma Larga en la provincia de La Suay. Porque aquí el proyecto no contamina fuentes de agua por su ubicación y las cotas que tenemos. En el caso de Río Blanco, la equivocada aplicación de un tema de consulta previa en una zona en la que no existen comunidades ancestrales. El ministro Augusto está consciente de la necesidad de garantizar seguridad jurídica para las inversiones. De no tratarse este tema seriamente, nos puede llevar a un arbitraje. Nosotros ya tenemos una tradición malhadada de haber perdido muchos arbitrajes, porque no ha honrado los contratos. Y también tiene claras las intenciones de la minería ilegal. Porque parecería que lo que se quiere es desplazar a la minería legal y poner la minería ilegal con todos los problemas que tiene. Propiciar la minería ilegal por medio del detenimiento de actividades formales, esto tiene que ser totalmente detenido. Para esto hace nuevamente un llamado a la Corte Constitucional. Por favor, apelamos a la Corte Constitucional también, que haga un análisis serio de esta situación. Solo en 4 proyectos Ecuador tiene un potencial minero de alrededor de 16.000 millones de dólares. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Desde esta mañana, en varias ciudades del austroecuatoriano, concretamente en Cañar y Azuay, se ha producido la caída de ceniza proveniente de la actividad eruptiva del volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, en el oriente ecuatoriano. Reportes de autoridades y de ciudadanos señalan que el fenómeno se produce en Cuenca, Huachapala y El Pan, en Azuay, y en los cantones Azogues, Biblián y Délec, en la provincia del Cañar.